Nuevamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les voy a invitar para que meditemos en la palabra del Señor. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 6, y vamos a ver un solo versículo. El capítulo 6 y el versículo 23 dice de la siguiente manera. Versículo 23 del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como nosotros podemos darnos cuenta, a través de la vida y a través de nuestra existencia, hay dos puntos de vista totalmente diferentes con referencia al hombre y su situación. Existe la teoría generalmente creída, basada en las tradiciones y costumbres, es decir, nosotros creemos con frecuencia, el mundo generalmente cree y tiene la tendencia a aceptar como fundamental el hecho de que lo que la tradición y la costumbre nos enseña, eso es la realidad y eso es la verdad. Ahora bien, con respecto a ello, el Señor Jesucristo dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, el Señor Jesucristo reprueba rotundamente y completamente la cuestión de las tradiciones y las costumbres. El otro punto de vista, la teoría bíblica y fundamental, nos enseña de la siguiente manera: el que guarda mi palabra, dijo Jesucristo, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que les he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Y la palabra que les he dado es vida eterna, es vida para ustedes. En otras palabras, los dos puntos de vista son totalmente diferentes y discrepamos completamente en relación con esta enseñanza, en relación con las tradiciones. Por eso, en esta hora, aclarando el punto, vamos nosotros a hablar en lo que podríamos llamar muerte y vida. En relación con la situación del hombre, muerte y vida. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, el versículo que nosotros encontramos incrustado en la carta a los Romanos por parte del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo e inspirado por él, nos dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña? Primero, el pecado produce muerte. El pecado produce muerte. Y en esto es textual y puntual lo que el apóstol Pablo nos está diciendo: porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, nosotros hemos sido enseñados en la tradición y en las costumbres, y hemos sido engañados de manera descomunal, aprendiendo de que el pecado en realidad es una cosa sin importancia. Ahora bien, no solamente es sin importancia, sino que aparentemente este pecado, cualquiera que nosotros cometamos, se va diluyendo, se va acabando, y de eso Dios ni siquiera lo toma en cuenta. Pero la palabra del Señor nos enseña que ninguno de nosotros tiene la capacidad de examinar lo que hay en las entrañas de un solo pecado. Fíjense bien,
El pecado es terrible y espantoso. Un solo pecado. Y un solo pecado nos puede condenar a nosotros. Ahora bien, pero nosotros no solo hemos cometido un solo pecado. Nosotros estamos depravados. La maldad, la iniquidad y toda especie de engaños y mentiras se han manifestado en nuestra vida a través del tiempo. Desde que tenemos nosotros uso de razón, nosotros hemos pecado. Y conforme nosotros vamos creciendo, hemos ido creciendo, nuestros pecados se han ido acumulando. De tal manera que delante de Dios somos personas totalmente rechazables porque nuestro pecado produce muerte. Tufo. Es decir, el pecado que nosotros realmente cometemos es una cosa totalmente desagradable delante de Dios. Ahora bien, si un solo pecado nos condena, imagínense todos los pecados que nosotros hemos cometido. Nosotros podríamos muy bien contar la arena que se encuentra a la orilla del mar. Es más, incluso contar las gotas de agua que se encuentran en los océanos, pero contar nuestros pecados, eso es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado horrendamente. Nosotros somos criaturas depravadas. Somos pecadores por naturaleza. Y la maldad está impregnada en nuestros corazones. Piensa que denigro a la mente humana y en la naturaleza humana. Pues no, porque no conocemos nosotros, ni hemos examinado la gravedad del asunto en relación con nuestros propios pecados y la iniquidad y la maldad que existe dentro de nosotros mismos. Por eso el hombre no puede reformarse, ni puede cambiar. El hombre, en realidad, está mangoneado, esclavizado totalmente al pecado. Es por eso entonces que para nosotros es imposible comportarnos de una manera correcta y adecuada, porque nuestras inclinaciones están gobernadas por el pecado, y el pecado nos conduce siempre hacia la maldad, la iniquidad y toda especie de perversiones. He aquí lo que nos enseña la palabra del Señor. Somos pecadores. Ahora bien, y la paga del pecado es muerte. El hombre está muerto por naturaleza. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora bien, no es la muerte física, esa es parte de nuestra condenación por haber pecado. Cuando Adán pecó él y la naturaleza y toda su descendencia. No solamente estamos condenados a morir físicamente, sino que en el momento, Dios le había dicho que en el momento en que él faltara, que él desobedeciera y pecara, iba a morir. Dice el Señor, cuando comas del fruto, morirás. Y el hombre murió espiritualmente. Porque no nada más es la muerte física. La más terrible y espantosa es la muerte espiritual. Es decir, su voluntad se destruyó y ahora la propia voluntad no sabe elegir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente eso, perdió la capacidad de diferenciar entre lo justo y lo injusto. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una memoria viciada y nuestro pecado que nos contamina y que prácticamente nos destruyó de manera total y completa. Ese pecado nos hace elegir solamente lo malo. Por eso, las personas que llegan al poder, cualquier poder, ya están corrompidos por naturaleza. ¿Y qué es lo que van a hacer cuando llegan al poder? Lo peor, lo más sucio,
porque es lo único a lo que ellos están acostumbrados. No esperemos buenas decisiones y correctas y adecuadas de nuestros personajes que están en el poder, no, porque su mente y su corazón están corrompidos. Es decir, no tiene ninguna capacidad ni ninguna virtud para elevarse y llegar incluso, podemos decirlo así, al cielo. ¿Por qué no tiene la capacidad para llegar al cielo? Porque su mente y su corazón están corrompidos. Dice la Biblia, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Sí, enfermaron, porque el pecado los ha corrompido. Y la paga del pecado es muerte. Pero no solamente muerte espiritual, muerte eterna. La muerte eterna. Esta es la ejecución de la sentencia. Ya cuando el alma se desprende del cuerpo, entonces entre en vigor la muerte eterna. La muerte que el Señor le dijo a Adán se ejecutó. En ese sentido se realizó y en ese aspecto ya estaba muerto. Pero el cumplimiento de la ejecución definitiva y total es cuando el hombre muere físicamente. Y muere físicamente. Y después de la muerte está la segunda muerte, la muerte eterna. Es decir, si nosotros no vivimos hoy conforme a la Biblia, a la palabra del Señor, conforme al Señor Jesucristo, nosotros estamos muertos. Y al morir, lo único que a nosotros nos queda es la muerte eterna, muerte en el infierno, ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Es decir, el lago que arde con fuego y azufre, ahí somos destinados a aquellos que no tenemos a Cristo. Los que tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. Pero los que no tienen a Cristo son condenados. Y no les engañen, no los engañen, porque es una realidad lo que dice la palabra del Señor. Ya después de muertos, ningún ritual, ningún ceremonialismo, nada los puede rescatar del lago de fuego, en donde solamente existen gemidos, lamentos y angustias en ese lugar. Es decir, las quejas y los lamentos se encuentran en el infierno. Y eso es una realidad. El lago de fuego es una realidad. Es la muerte segunda. Y el que no se halle escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde están el diablo y sus ángeles. Esas son las consecuencias del pecado. Ahora bien, cuando nosotros, en ese sentido, nos ponemos a pensar con respecto a la palabra del Señor, eso es una realidad. Pero, como no conocemos la palabra de Dios, como no nos damos cuenta de las Sagradas Escrituras, como a todos se nos ha ocultado, gracias al Señor, ahora tenemos a Cristo, los que tenemos a Cristo, y conocemos la palabra del Señor. Pero los que no la conocen están ignorantes de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué va a suceder en aquel lugar? A donde quiera que la persona se fije, va a haber fuego. Y si se fija en sí misma, buscando consolación, buscando consuelo en su propia persona, serán gusanos. El gusano que nunca muere y el fuego que nunca se acaba. De tal manera que la muerte eterna es por siempre. Después que pasen 10,000 años, después que pasen 1,000,000 de años y después que pasen otros millones de años, la persona va a seguir allí, en el lago de fuego, con pago de su pecado. ¿Sabe por qué? Porque solamente alguien divino puede librarnos de ese fuego eterno. Cristo pagó el precio. Imagínense el precio que pagó por los pecados de todos nosotros, de aquellos que creemos en Él. Por eso es necesaria una decisión por Cristo. El único que puede librarnos es Jesucristo.
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero hay vida. En segundo lugar, la vida la da Dios. Fíjese bien, la vida la da Dios. Es lo que nos dice el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. He ahí la contraparte. La dádiva de Dios es vida eterna. Ahora bien, tiene que ser una dádiva de Dios. Porque nosotros no tenemos la capacidad para obtener vida, no. Nosotros estamos muertos. Y nosotros no podemos producir vida. Todos nosotros como sociedad estamos totalmente muertos. Somos herida, hinchazón y podrida llaga. Es lo que nos dice la palabra del Señor. La Biblia nos enseña, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, es decir, nuestras mejores obras nos condenarán, porque no es por obras, es por fe en el Señor Jesucristo, es por confianza en Dios. La dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de nuestros actos pecaminosos es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y saben por qué? Porque la vida eterna es espiritual y nosotros nunca nos ocupamos del espíritu. Solamente nos ocupamos de la carne, en darle de comer a la carne, blasfemar, mentir, engañar. Y todo lo que eso significa es lo que nosotros hacemos. Y eso es alimento para la carne. Y nosotros no nos ocupamos del espíritu. Por eso nosotros no podemos producir vida. Que no nos engañen. Ningún ritual, ninguna ceremonia puede liberarnos del infierno, puede liberarnos de la muerte. Solamente Cristo, solamente Dios. Dios da vida eterna. Fíjese bien, entiéndalo bien. Dios, nadie más. Dios da, Dios da. Y da vida eterna. Y en ese sentido, ya no vamos para abajo, al infierno, vamos para arriba, en Dios. Pero si aceptamos la dádiva de Dios. ¿Y esta dádiva de Dios cuál es? En tercer lugar, la vida eterna está en Cristo, nada más, en Cristo, en Cristo. Es lo que nos dice el versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la respuesta. Si nosotros vamos al Padre, Él ya la dio, ya dio la vida en Cristo. Nosotros no vamos a encontrar vida eterna en Dios, en el Padre. No vamos a encontrar vida eterna en el Padre. Tampoco vamos a encontrar vida eterna en el Espíritu Santo, no. Él nos da santidad y vida en nuestro interior. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces recibimos la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No en el Padre, no en el Espíritu Santo, no. Está en su Hijo. Y tenemos que aclarar este asunto porque es de vital importancia. Solamente Cristo nos puede salvar. En ese sentido, entonces, la esperanza solamente está en Cristo. No importa qué hayamos hecho. En el momento en que nosotros creemos por la fe en Jesucristo, nuestros pecados son borrados. Hay personas que han inventado tales vicios que ni el mismo Satanás se los sabía hasta que ellos se los enseñaron. Dice, caray, dice el diablo, esta sí no me la sabía. Porque el hombre es perverso por naturaleza. Es perverso por naturaleza. Pero en Cristo hay vida eterna. Hay perdón de nuestros pecados. Solo Cristo puede limpiarnos de toda maldad.
Él pagó el precio infinito por nuestros pecados. Él fue castigado en su persona, en su cuerpo. Él se sacrificó para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Nadie más. Aquí no dice ni Pedro, ni María, ni Pablo, ni nadie. Dice Cristo. Nada más Cristo. Él es el único que es designado por Dios para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él expió nuestro pecado y nos limpió de toda maldad con su sangre. Y en Él está la vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que nosotros necesitamos hacer? Reconocer que somos pecadores, porque somos pecadores. Reconocerlo. Y comprender, entender que solamente Dios nos da la vida. ¿A través de quién? De Cristo. De Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese bien, dice Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, ungido, facultado de parte de Dios. Jesús, Salvador, que significa Salvador. Y Señor, que es nuestro Señor. Único. Nada más Cristo. Es el Señor nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirle nuestra vida a Cristo. ¿Quiere tener vida eterna? Bien. Esta vida está en el Hijo, en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, nosotros lo que debemos de hacer es decidirnos por Jesucristo. En Él tenemos nuestra vida eterna. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.